19 de diciembre del 2019, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Acompañará a César Montúfar, denunciante del caso Odebrecht. La Fiscalía de Ecuador no acusa a Odebrecht en el proceso por el delito de delincuencia organizada. ¿Qué argumento esgrime? ¿Qué dice el Código Orgánico Integral Penal sobre la cooperación eficaz y el pedido a la Fiscalía para que se investigue a la constructora brasileña por un nuevo delito? Lo vamos a examinar. También estará Pablo Zambrano, el presidente de la Federación de Cámaras de Industrias. Los nuevos impuestos en el proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria que entra en vigencia para el 2020. ¿Cómo incidirán en el sector productivo y en la ciudadanía? Lo analizamos. Y además estará Fernando Burbano, asambleísta nacional por Juntos Podemos del BADI, el presidente de la Comisión Ocasional que investigó los hechos en las protestas de octubre. El informe final sobre lo revisado por la comisión, un informe que no dice nada, es tibio. ¿Qué conclusiones trae? Lo vamos a revisar. Las bancadas legislativas están insatisfechas con el informe de la Comisión Especial que investigó lo ocurrido durante las protestas de octubre. Lo consideran sin frontalidad respecto de los responsables de la violencia generada en esas movilizaciones. El debate empezó con la lectura del informe de la comisión. 176 páginas que, según legisladores de diferentes bancadas, son tibias. Reseñan las comparecencias y no determinan responsables de los actos violentos ocurridos en octubre. Realmente se determina lo que ya de alguna manera todos conocemos, y sí creo que se pudo haber llegado a un grado de determinar responsabilidades. ¿Qué es los acontecimientos que se dieron? Porque están calificados de presumibles, cuando no es presumible lo que sucedió en la Contraloría, no es presumible lo que sucedió con un periodista. Yandún dice incluso que se le debe devolver el documento a la comisión para que lo complete. En el oficialismo se suman a las críticas. Hay el hecho de haber secuestrado a la policía, el estar un poco agrediendo a los policías al momento de decir que desconozcan al jefe del Estado. Me mantengo en que hubo elementos suficientes para que la comisión dé algún dictamen mucho más fehaciente. Es que ni siquiera en el correísmo están conformes con el texto. Ellos por el lado de las denuncias de represión. Las personas que deberían responder no están incluidas dentro del informe. ¿Quién debería responder en primera instancia? El presidente de la República. Luego, la ministra de Gobierno, el ministro de Defensa. El presidente de la comisión, de su lado, defiende el informe. Bueno, he conversado con la mayoría de bloques y en cambio hay una posición de que el informe recoge las versiones de parte y parte, que hay muchos insumos muy positivos para tareas de fiscalización, control político. La Asamblea debe aprobar el informe, devolverlo para que se hagan cambios o incluso archivarlo. Dependerá del debate. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenín? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos quienes nos acompañan. El Ecuador se caracteriza por ser un país en donde lo que para cualquiera podría ser inimaginable acá es moneda común. Es un espacio donde nadie se extraña si las cosas funcionan a contramano. Pongamos un ejemplo de la vida real. Resulta que el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por Daniela Camacho, Iván Saquicela y Wilman Terán, determinaron por resolución judicial que la empresa brasileña Odebrecht ha incurrido en actos punibles y advierten en dicha resolución que los funcionarios de Odebrecht han sido excluidos del proceso. Por ello, los jueces conminan a la Fiscalía a que tome las medidas que correspondan a fin de que todos los partícipes de la infracción sean debidamente investigados. ¿Cuáles son entonces los motivos por los que la Fiscalía no quiere acusar a Odebrecht ni a sus funcionarios? El procurador Íñigo Salvador, el abogado del Estado, lo expuso de la siguiente manera. Escuchemos. De lo que yo entiendo, la Fiscalía lo que está haciendo es honrando un compromiso con la justicia brasileña en el sentido de que mientras los señores de Odebrecht brinden su colaboración a través de este mecanismo de la cooperación eficaz, dando información a la Fiscalía para que procese y eventualmente más adelante la justicia juzgue a las personas procesadas dentro del proceso sobornos, por ejemplo,
la Fiscalía se abstendría de procesar a esos funcionarios de Odebrecht. Digo, es lo que a mí me ha referido la señora Fiscal General del Estado, y no tengo por qué dudar de su palabra. Para hablar de eso, hoy nos acompaña el doctor César Montúfar, denunciante de Odebrecht, en la investigación que lleva adelante la Fiscalía por el delito de delincuencia organizada. Doctor Montúfar, buenos días. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que una Fiscalía firma acuerdos para garantizar la impunidad de quienes han delinquido en el Ecuador? Muchas gracias, Lenin. Tal vez una primera aclaración. Esta denuncia es por delincuencia organizada, en la que está la firma Odebrecht, y allí también concurren de manera conjunta Fernando Villavicencio, Eduardo Valencia y Byron Real. Es inaceptable, Lenin, que la Fiscal General del Estado y el Procurador General del Estado compren el argumento de Odebrecht. Odebrecht dice que no se le puede procesar en el Ecuador, valiéndose de un principio legal que es el principio de que nadie puede ser procesado por los mismos hechos o juzgado por los mismos hechos dos ocasiones. Es un principio legal universal que está vigente. Pero los hechos por los cuales se procesó a los funcionarios de Odebrecht y a Odebrecht en el Brasil tienen que ver fundamentalmente con los actos generales que se desarrollaron dentro de la investigación de Lavallato, donde pueden estar incluidos algunos de los hechos del Ecuador, especialmente los sobornos que ocurrieron no solamente en el Ecuador, sino en otros países de América Latina, incluido el Brasil y también de África. Pero en realidad esos no fueron los únicos delitos que Odebrecht y los funcionarios de Odebrecht cometieron en el Ecuador. Y tal vez allí está el punto principal que Odebrecht sostiene y que lastimosamente la Fiscal General y el Procurador General del Estado de manera inaceptable los están comprando, están repitiendo lo que dice Odebrecht. Además repitiendo el argumento del ex fiscal Vaca Mancheno, que fue parte de todo este esquema. Recordemos que él fue fiscal en un curso dudoso que finalmente le llevó a ser como quien orquestó la trama de impunidad al gobierno de Rafael Correa. Si uno analiza los contratos de Odebrecht en el Ecuador, desde que regresó a partir del convenio, del acuerdo transaccional de San Francisco, vemos que son alrededor de 3.500 millones de dólares. Una investigación que realizó hace algunos años Cristian Zurita, Mil Hojas y Plan B, determinó que el sobreprecio, es decir, la diferencia entre el valor inicial de la obra contratada por el Estado ecuatoriano y lo que el Estado ecuatoriano terminó pagando, ascendía más o menos a 1.300 millones de dólares. Ahora, a eso hay que sumar... Doctor Montúfar, ¿cuál es el fundamento legal que utiliza la Fiscalía y que avala la Procuraduría para esta inmunidad de los funcionarios de Odebrecht? Porque no cualquier cosa puede ser llamada cooperación eficaz. El 491 del Código Integral Penal señala lo siguiente: se entenderá por cooperación eficaz el acuerdo de suministro de datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan necesariamente al esclarecimiento de los hechos investigados o que sirvan para prevenir, neutralizar o impedir la perpetración o consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad. El 492 añade con claridad que la o el fiscal deberá expresar en su acusación si la cooperación prestada por el procesado ha sido eficaz. A eso hay que sumarle el artículo 46 del mismo COIP, que reza que a la persona que suministre datos o informaciones precisas, verdaderas, comprobables y relevantes para la investigación, se le impondrá 1/3 de la pena que le corresponda, siempre que no existan agravantes no constitutivas o modificatorias de la infracción. En ningún lado se señala que se puede consagrar una suerte de impune inmunidad para nadie. Y una cosa más, doctor Montúfar, el representante de Odebrecht sostiene que ellos a la Fiscalía ecuatoriana no le han dado ninguna información, sencillamente porque no la tienen. Escuchemos lo que dijo aquí en Contacto Directo. Uma coisa importante a deixar claro é que a empresa Odebrecht não é quem tem a informação. Quem tem a informação são os ex-executivos que aqui trabalharam. A missão da empresa em este momento é poder ser viável, que ele siga declarando, apoiar com a logística, com os advogados, com os viajes, os passagens, todo o necessário para que ele possa declarar. Porque a empresa é uma pessoa jurídica que não conhece os hechos. Quem conhece os hechos são as pessoas que já não trabalham em ela, não? Este acuerdo, sí, al que apela la fiscal Diana Salazar, ¿quién lo suscribió, doctor Montúfar? ¿Galo Chiriboga? ¿Carlos Vaca Mancheno? ¿Quién? Ese acuerdo fue suscrito en el mes de junio del 2017 entre Vaca Mancheno y la empresa Odebrecht. Y ese acuerdo
que es un acuerdo reservado, es la base sobre la cual la fiscal sustenta su no procesamiento, su no acusación. ¿Reservado a cuenta de qué? A cuenta de que es un acuerdo entre dos, bueno, el Estado ecuatoriano con esta empresa que fue la matriz de la corrupción en el Ecuador. Pero no tiene un valor que puede estar por encima de la ley y por encima de la Constitución ecuatoriana, por encima de la soberanía del país. En la ley, en los artículos del Código Integral Penal que usted leyó, Lenin, muy claramente dice que para que haya un acuerdo de cooperación eficaz, tiene que estar la parte que está colaborando procesada. Y lo que existe es que se les ha excluido de cualquier tipo de procesamiento judicial. Pero ¿cuál es el argumento? Lo repito, como le dije hace un momento. Está comprando la fiscal y el procurador el argumento de Odebrecht, de que los funcionarios de Odebrecht han sido procesados en el Brasil por los mismos hechos y que no lo podrían hacer en el Ecuador. Pero el problema es que no estamos hablando únicamente de las coimas y de los sobornos. Hay que mirar los contratos. Hay que mirar el sobreprecio en cada uno de los contratos. Le decía hace un momento, estamos hablando aproximadamente de 1.400 millones de dólares. Hay que incluir en esta cifra, y esto tiene que oír el alcalde Yunda, que está mirando a otro lado, los 509 millones de sobreprecio que podría incluir el Metro de Quito y los casi 50 de la Ruta Viva. Temas que no han sido investigados. Nosotros presentamos una investigación que está parada en la Fiscalía sobre el tema del Metro de Quito. Doctor Montúfar, entonces, estamos hablando... Usted ha enviado una comunicación a la Fiscalía precisamente pidiendo que se investigue a funcionarios de Odebrecht por el cometimiento de un nuevo delito que tiene relación con la contratación de seguros, de los seguros de las obras que Odebrecht hacía caras y, por supuesto, obtenidas de manera irregular. ¿Cuál es este nuevo delito que se habría cometido? Bueno, es dentro del proceso de delincuencia organizada. Hemos pedido a la Fiscalía igualmente que investigue esta relación dolosa que se estableció entre la firma y las empresas aseguradoras. Empresas ecuatorianas como la Ecuatoriana Suiza e empresas ubicadas en otros lugares como por ejemplo Panamá, un paraíso fiscal. En realidad de lo que se trata aquí es de que se determine toda la trama, cómo se generaron las conexiones para que todos los sobornos, los pagos ilegales fueran lavados y que entren al Ecuador. Por eso es que es una investigación dentro del proceso y de la investigación por delincuencia organizada y otros delitos en que pedimos a la fiscal también identifique e investigue el papel que cumplieron algunas empresas aseguradoras ecuatorianas como Ecuatoriano Suiza con otras empresas también de seguros fuera del país. ¿Y cuál era el rol de las empresas aseguradoras ecuatorianas? ¿Qué papel jugaban? El rol era lavar el dinero. Eso es lo que tiene que investigar la fiscal, es decir, hacer los contratos de los seguros, establecer contratos con otras empresas y de esa manera entonces lograr que el dinero pudiera regresar al Ecuador y de esa manera pagar los sobornos que tenían que pagarse. Eso también tiene que ser investigado. Pero el tema aquí principal, Lenin, tiene que ver con la reparación que Odebrecht tiene que pagar al Estado ecuatoriano y el procesamiento. Hemos insistido e insistimos, a la señora fiscal le decimos nuevamente, tiene que procesar a Odebrecht, no puede seguir en el acuerdo que Vaca Mancheno firmó con esta empresa en junio de 2017. La única manera de que Odebrecht honre al Estado ecuatoriano y devuelva el dinero que le debe al Estado ecuatoriano es si es procesada. Y eso es lo que dice la ley ecuatoriana. Si es que no lo hace, sencillamente lo que está haciendo es comprando el argumento de Odebrecht, no teniendo una estrategia propia. César Montúfar, denunciante del caso Odebrecht. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lenin. 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Pablo Zambrano, el presidente de la Federación de Cámaras de Industrias, y haremos una revisión a los nuevos impuestos para el 2020 en la Ley de Progresividad Tributaria. Regresamos con eso, no se vayan. Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Stephanie, por el espacio. Un gusto saludar con la teleaudiencia de Ecoavisa. Buenos días. Una vez que la Asamblea se allanó a la mayoría de las observaciones del veto parcial del Ejecutivo, ¿cuál será, según las cámaras, el peso de estos nuevos impuestos? Mire, nosotros hemos hecho una evaluación pormenorizada, la voy a pasar a explicar inmediatamente. Sin embargo, sí queremos matizar dos aspectos. En primer lugar, internamente el peso de los impuestos lo cargará el sector productivo nacional. Y en segundo lugar, externamente, la aprobación de esta ley en la Asamblea Nacional lo que permite es abrir la llave para que los organismos internacionales puedan seguir con el programa económico del Ecuador,
De hecho, el día de hoy el Fondo Monetario Internacional se reúne en Washington, su directorio, para hablar sobre el tema de Ecuador. Entonces, sin duda, desde el sector productivo nacional nosotros tenemos un compromiso con el país, con el Ecuador. Quisiera yo mostrar entonces estas cifras de lo que se denomina el costo o la evaluación de la reforma tributaria. En primer lugar, la reforma va a recaudar en el año 2020 668 millones de dólares y para el 2021 626 millones de dólares. Ahí está un desglose pormenorizado, por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos de las empresas del 0.1%, el 0.2% es el rubro que más va a generar 177 millones durante los 2 años, 148 millones el ingreso grabado por dividendos pagados a no residentes de residentes en el exterior, lo cual da una tasa efectiva del 40% de impuestos sobre los dividendos. Ok, eso es importante sobre los telecomunicaciones. dividendos y el primer impuesto a las empresas que más facturan. Ahora, la ley de simplicidad y progresividad tributaria entra en vigencia en el 2020 y entonces incluye también pagar el 12% del IVA sobre los servicios de plataformas digitales, el 10% de impuesto a el ICE, los consumos especiales para planes personales de telefonía celular postpago, y también el tema de las fundas plásticas, que tendrán un impuesto de forma progresiva. Empieza con 4 centavos de dólar, pero ¿hay un mayor impacto ahí? Mire, el impacto principal que nosotros vemos es el siguiente. Estamos cerrando el año 2019 con cifras que son muy complicadas para la economía nacional. Un decrecimiento del 0.2% en la economía, pérdidas en ventas para el sector manufacturero durante el año 2019 de más de 1.043 millones de dólares. La paralización de octubre también hizo que la producción nacional no pueda vender, no pueda transportarse, no pueda exportar en muchos casos. Entonces, el año 2019 ha sido un año muy complejo, lleno de retos para el sector productivo nacional, y frente a esto tendremos un año 2020 en el cual tendremos que afrontar este costo tributario. Por eso es que nosotros desde el sector productivo nacional lo que decimos es que estamos aportando y apoyando al país. Este es un esfuerzo que nosotros tenemos que aguantar y soportar por el bien del país. El bien mayor del país es la dolarización, el bien mayor del país es la estabilidad tributaria. Pero ¿qué es lo que sigue necesitando el sector productivo también? Porque terminan siendo soluciones recaudatorias, bien o mal, parches, es decir, no solucionan un problema, menos del déficit fiscal, pero tampoco impulsan realmente la productividad. ¿O en qué medida sienten alivios para impulsar mayor producción, que finalmente es uno de los objetivos? El tema principal de la economía ecuatoriana, el problema principal son dos fundamentalmente. En primer lugar, el déficit fiscal acumulado en los últimos 10 años, tenemos 35.000 millones de déficit fiscal acumulado. Este año vamos a cerrar con un déficit fiscal de aproximadamente 3.200 millones de dólares. Entonces, ese es el principal problema a atacar. ¿Cómo se ataca este problema? A través de la reducción del gasto público, a través de la monetización de activos, a través de la liquidación de empresas improductivas y también a través de una focalización de los subsidios a los combustibles. Es decir, a quienes realmente se merezcan deberían tener subsidios. Pero frente a estas medidas macroeconómicas, desde el sector productivo nacional también hemos planteado una situación de mejora de la competitividad. Hemos tenido reuniones ya con el ministro Iván Ontaneda, de igual manera con el ministro Richard Martínez, para señalar las necesidades de mejora. Les hemos propuesto una agenda de 8 puntos en materia de competitividad. Ahora, ¿en qué medida les permite, ya voy a hablar sobre esos 8 puntos, pero en qué medida les permite esas mejoras en cuanto a competitividad, por ejemplo, cuando a las sociedades que realizan actividades económicas, a las que hayan generado ingresos grabados iguales o superiores al 1 millón en el ejercicio del 2018, luego está lo de 10 millones y en adelante, van a pagar esta contribución única y temporal como la han llamado? Esto no puede repercutir en empresas mañana prescindiendo de empleos o, en su efecto, trasladando ese impuesto a sus precios al consumidor final indirectamente, porque teóricamente dicen no, es que eso no repercute, pero en la práctica, ¿qué pasa cuando se le disminuye los ingresos a una empresa? Mire, en la práctica lo que está ocurriendo, ya hicimos la evaluación del costo de esta reforma tributaria, son 636 millones de dólares para el año 2020, 636 millones de dólares también para el año 2021. Entonces, sin duda, esto va a este dinero se traslada del sector productivo a las cuentas fiscales.
Por lo tanto, sí va a haber una afectación y por eso es necesario entonces trabajar en la competitividad, que es una palabra absolutamente clave para el sector productivo nacional. Necesitamos tener una agenda comercial clara para poder exportar. Necesitamos trabajar en capacitación para el personal de las empresas, por ejemplo, educación técnica, formación dual. Necesitamos tener una simplicidad tributaria en el Ecuador, seguridad jurídica, no más reformas tributarias. Tenemos que trabajar entonces también en una reforma a las normas laborales. ¿Por qué? Porque el empleo justamente está estancado y ha sufrido también un deterioro durante este año 2019. Y entonces, hablando de esa empleo, agenda de productividad es fundamental. Los trabajadores han planteado un incremento porcentual al salario básico. ¿Cuál es la postura en esas conversaciones que están, la postura del sector industrial y productivo en cuanto al tema del alza de salarios hoy por hoy? Dentro de las conversaciones que se llevan a cabo en el Consejo Nacional de Salarios, nosotros hemos planteado que se mire la realidad del país. Las cifras que yo he dado esta mañana a la comunidad, a la población, a través de este medio de comunicación, son cifras que nos deben hacer meditar claramente en que si nosotros elevamos los salarios de una forma desproporcionada, lo único que se va a generar es mayor desempleo. Por eso es que tenemos que tener y actuar con responsabilidad frente a la situación que estamos atravesando. Yo sí quiero nuevamente resaltar y ponderar cuál es el aporte que hace el sector productivo y el sector privado al país. Aquí hay algunas cifras muy interesantes. Mire usted lo que hicimos. Durante el año 2018, lo que nosotros aportamos al país fueron más de 21.000 millones de dólares en inversión. ¿Para qué? En lo que se denomina la formación bruta de capital. Repartimos 1.200 millones de dólares en utilidades a los trabajadores del sector productivo nacional. 2.500 millones de dólares pagamos en impuesto a la renta y 3.500 millones de dólares en aranceles y otros impuestos. Entonces, el sector privado lo que necesita es la eliminación de desincentivos y más bien necesita apoyo y fomento para que podamos generar más oportunidades para todos los ecuatorianos. Y esa es la posición del presidente de la Federación de Cámaras de Industrias, Pablo Zambrano, y en Contacto Directo acompañándonos. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. 7:27, una pausa y cuando regresemos estará Fernando Burbano, asambleísta Badi, presidente de la Comisión Ocasional que investigó los hechos en las protestas de octubre. Los legisladores de la comisión cuestionan este informe final, que concluye. En pocos minutos estamos de vuelta con eso. No se vayan. El pasado 16 de octubre se dispuso la conformación de una comisión multipartidista para que investigue los hechos relacionados con el paro nacional que se dio en el país del 2 al 13 de octubre del 2019. El presidente de esta comisión, Fernando Burbano, asambleísta del Badi, nos acompaña esta mañana. Buenos días, legislador. Buenos días, Lenin. Un saludo al pueblo ecuatoriano. La verdad es que nos llama la atención que hayan recibido a tantas personas, que realizaran tantas audiencias y comparecencias, que se recabara tanto material, que elaboraran un informe de 175 páginas para terminar diciendo en las conclusiones, como primera conclusión, que el detonante de la protesta social fue el decreto 883. Créame, asambleísta, que si no lo ponían en ese documento, nadie se hubiera enterado. ¿Cómo explican ustedes haber terminado como primera conclusión de este informe y de todo el trabajo realizado con una verdad de perogrullo? Porque es importante, Lenin, reafirmar que el punto de inflexión definitivamente es el decreto 883. Primero porque hay que comprender que las protestas no surgieron de manera espontánea, sino que hay un antecedente que es la sumatoria de políticas cerradas, no solo de este gobierno, sino de anteriores gobiernos, especialmente en sectores vulnerables como son la ruralidad del país, los jóvenes, las mujeres, que precisamente son los actores que estuvieron en el paro nacional. Si no se determina claramente que el anuncio de un decreto sin la suficiente socialización, sin la suficiente construcción colectiva, con aquellos que pudieran haber sido los afectados, pues evidentemente no hubiéramos señalado lo correcto. Por eso decimos, el 883 es un detonante, pero al señalarlo advertimos que hay un pasado, hay unos antecedentes y que en el futuro
las nuevas políticas que vayan a tener este tipo de impactos tienen que construirse de manera colectiva, con los actores, con los que posiblemente pueden ser afectados. Y el anuncio de estas medidas tiene que tener contingencia. Precisamente usted ve que el Ecuador no es una excepción en el caso de las protestas sociales. Es en el mundo el que está fallando el sistema democrático precisamente porque no estamos construyendo con diálogo, con pluralidad, con escuchas proactivas las demandas de los ciudadanos. Ayer la Asamblea Nacional con 81 votos aprobó el informe que ustedes presentaron, pero me llamó la atención escucharlo decir en el Pleno que no habían encontrado argumentos para determinar que hubo un intento de golpe de Estado o de insurgencia, y resulta que la Fiscalía dice otra cosa. Parecería que aquí alguien no está haciendo bien su trabajo. ¿Son ustedes o es la fiscal? Bueno, la Fiscalía todavía no ha concluido su trabajo. La Fiscalía está en ese proceso. Esperemos que determine en las próximas semanas, en los próximos días, la conclusión sobre este tema. En la mesa no se expusieron los argumentos, las pruebas necesarias para sostener esta teoría que viene desde algunos sectores de la sociedad, incluso del gobierno. La comisión cumplió con la responsabilidad de llamar, por ejemplo, al Centro de Inteligencia Estratégica, que considerábamos que es una institución que podía dar luces y podía dar los elementos para tener seguridades, para concluir en esta tesis que se ha formulado. Sin embargo, el gran ausente justamente fue el Centro de Inteligencia Estratégica y lamentamos que no haya comparecido para poder la comisión tener los elementos. No podemos concluir absolutamente nada que no esté debidamente sustentado y esa es una base fundamental en el proceso de investigación. Dicen ustedes en el informe asambleísta que se tienen que investigar los posibles abusos policiales y las conductas violentas de los manifestantes. Legislador, ¿no cree usted que en el informe las conclusiones están llenas de obviedades? Sí, o sea, obvio, hay que investigarlo todo. ¿O es necesario recalcar este tipo de cosas que para algunos resulta obvia porque en el Ecuador la mala memoria es lo que prima y en donde pasan unas cuantas semanas, un par de meses y se olvida y se deja de hacer? Lenín, creo que lo que acaba usted de decir es muy relevante. El Ecuador en este momento y la Asamblea Nacional cuenta con un documento en el cual se ha levantado una información muy exhaustiva, están todas las versiones. Si usted lee el informe con detenimientos, se va a encontrar con muchos hallazgos a lo largo de él. Justamente estas versiones, estas comparecencias, pueden ser argumentos muy potentes para trabajos futuros de fiscalización, control político, la propia investigación judicial. Una de las cosas que también se evidencia en este informe es que no se logró determinar cuántas personas fallecieron durante los días de protesta. ¿Por qué? Porque existen versiones distintas. Por un lado, la versión del Ministerio de Gobierno señala que es 9, la Defensoría del Pueblo señala que son 11, otras organizaciones sociales señalan que son 8, y por eso es que la Comisión y la Asamblea el día de ayer resolvió aprobar una demanda para que el Ejecutivo, los ministerios correspondientes emitan un informe en un plazo de 30 días para que esto quede sumamente aclarado. Además, porque hay algo fundamental. El eje central del informe también se convierte en la preocupación por las víctimas, porque en verdad hay muchos criterios respecto de la búsqueda de responsabilidades, pero también tenemos que ponernos del lado de las víctimas, y no solo nos referimos a aquellas que perdieron la vida, aquellas que perdieron un ojo, aquellas que están con algún problema de discapacidad, sino también a las que tienen problemas económicos a causa del paro, los sectores productivos. Y creemos que se tiene que hacer una investigación profunda, seria, y aquí la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo juegan un papel muy importante. Nosotros estamos haciendo un llamado para que la Defensoría del Pueblo particularice e individualice los casos, porque solo de esa manera se puede determinar responsabilidades, por ejemplo, en el caso de un posible uso indebido de la fuerza, pero además porque debería haber reparación para las víctimas. Lamentablemente, muchas de ellas están todavía en una situación de indefensión y si esto continúa en el futuro, pudiera ser el Estado ecuatoriano incluso demandado con las consecuencias también económicas por esto. No existe una cifra consolidada de cuánto se perdió durante los días de protesta. Hay
unas cifras sueltas y se tenía la expectativa de que ustedes en la comisión lograran determinar el monto exacto de las pérdidas económicas en el país por la paralización, no solamente las pérdidas del Estado, sino también las pérdidas privadas. ¿Se pudo hacer ese trabajo? En el informe se recoge algunas cifras, pero usted tiene razón en el hecho de que todavía oficialmente no se lograron cuantificar. Solicitamos información, por ejemplo, al Ministerio de Finanzas, solicitamos información a los gremios, a los sectores productivos, en el informe se cuenta. Sin embargo, no podemos consolidar con informaciones parciales. Por eso es que la comisión está receptando. Yo le digo que incluso, por ejemplo, un informe recibimos antes de ayer, lamentablemente ya ha pasado el tiempo necesario de obras públicas, en el cual se detallan muchas afectaciones. Espero yo que a lo largo de este tiempo y con la tarea que nos hemos autoimpuesto de hacer vigilancia y cumplimiento de las recomendaciones del informe, podamos determinar con exactitud el tema de los impactos económicos. Porque es importante también señalar que en el informe se le pide al Gobierno Nacional establecer medidas concretas para poder tener ayudas a quienes perdieron en sus negocios. Hay muchos que, por ejemplo, por actos vandálicos y por actos de violencia, paralizaron su actividad y no han podido recuperarse, o los productos que ofrece, por ejemplo, Ban Ecuador para la remediación, no son productos, digamos, diseñados para el caso específico de estas personas que prácticamente en muchas particularidades perdieron todo. El proyecto en sí de resolución está muy preocupado por las víctimas y eso es importante señalarlo. El legislador René Yandún planteaba en el Pleno que él tenía algunas interrogantes, por ejemplo, si funcionó o no el sistema de inteligencia. Usted ya nos dice que ellos ni siquiera acudieron ante esta comisión, pero también quería saber quién financió la movilización indígena, quién coordinó la infiltración de extranjeros en las protestas, si hubo o no un acuerdo entre organizaciones políticas y los organizadores del paro para actuar en conjunto. Eso en el informe no se responde, pero a lo mejor aquí en el programa y usted nos pueda dar algunas pistas. Esa es una tarea de los órganos de la Fiscalía y la Justicia, tienen que determinarlo a través de las investigaciones. Todas estas preocupaciones de los legisladores, y ayer quedó muy claro en el informe, una demanda muy directa para que la justicia actúe con prontitud, con oportunidad, con transparencia, para que el país conozca la verdad. La Asamblea Nacional no es función judicial, no somos fiscalía, no somos jueces, pero sí tenemos la tarea de controlar lo que hacen estas otras funciones del Estado. Por eso determinamos y señalamos que es urgente para el país encontrar esas responsabilidades que no nos compete a nosotros como función legislativa, y nosotros vamos a hacer un seguimiento para que así suceda. No son jueces, no son fiscales. Sin embargo, en el informe ustedes le dicen con pelos y señales, con puntos y comas a la Defensoría del Pueblo qué es lo que tiene que hacer de aquí en adelante en relación a estos hechos. ¿Qué le parecería a usted si la Defensoría del Pueblo viniera a decirle a los asambleístas qué es lo que tienen que hacer de ahora en adelante? Bueno, nosotros controlamos una de las instituciones que controla la Asamblea Nacional, es la Defensoría del Pueblo. Sí, pero una cosa es el control y otra cosa es decirle qué hacer. Y nuestra obligación es recordarles cuáles son sus tareas fundamentales. Si nuestra preocupación es las víctimas, quien está obligado a hacer una investigación particular, a individualizar los casos para luego ejercer el derecho que tienen estas víctimas a la remediación, a la reparación, es la Defensoría del Pueblo, y la Asamblea Nacional está recordando esa tarea a la Defensoría del Pueblo. Fernando Burbano, asambleísta del BADI, presidente de la comisión multipartidista que se encargó de investigar los hechos de octubre. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muy amable, gracias también. Una pausa y regresamos. Así concluimos esta emisión de Contacto Directo. Lenin, contigo nos vemos el lunes. Sí, y nos volvemos a encontrar mañana a la misma hora aquí en Contacto Directo. Buenos días.